Permíteme que te robe unos segundos antes de comenzar a ver este vídeo. Hace tiempo que me pregunto cómo puedo ayudar a las personas que están en relaciones tóxicas o que han salido de ellas, pero que no son capaces de remontar el vuelo y que no tienen tampoco los recursos suficientes como para hacer mi taller de autoestima. Con el afán de llegar a todas esas personas que necesitan ayuda, pero que no pueden pagarla, he pensado en hacer un taller en el que se aprenda a fijar límites, a defenderse de las ofensas y de los abusos sin discusiones y sin caer en las trampas del narcisista, pero que al mismo tiempo tenga un coste mínimo, lo más bajo posible. Así que voy a realizar un taller sobre cómo fijar límites, aprender a poner nuestras líneas rojas y expresar nuestras ideas y opiniones a partir de nuestros valores, de la manera en la que entendemos la vida sin generar discusiones ni enfrentamientos. Será un taller breve de solo 4 semanas que tú puedes adaptar a tus horarios. Si estás interesada o interesado, puedes solicitar información al correo antoniodevicente24@gmail.com. Un enfrentamiento con un narcisista siempre es algo difícil, ya sea que se trate de un divorcio, una situación de copaternidad o un escenario laboral. Un narcisista tuerce constantemente la narrativa para librarse de toda responsabilidad de cualquier circunstancia negativa en la que incurre e incriminar a la vez a la otra parte. Quizá la situación más dolorosa se produce por la capacidad del narcisista de manipular a las personas para que crean que él o ella es la víctima en este escenario. Entonces, ¿cómo podría tener una oportunidad frente a un narcisista, una persona honrada que tiene conciencia y es responsable? Es casi como si las fortalezas del carácter de una persona se convirtieran en sus debilidades cuando se enfrenta con un narcisista. El narcisista abusa de la confianza, el altruismo, la empatía y la justicia de la otra parte. Una persona honesta nunca debe rebajarse a tácticas sin escrúpulos. Sin embargo, la clave es utilizar el poder que posee y del que el narcisista puede carecer. Este poder incluye la capacidad de pensar y de sentir profundamente. Experimentar capacidades y emociones más profundas y evolucionadas como la empatía, la responsabilidad sincera, la percepción profunda, la introspección auténtica, la consciencia, el remordimiento, que indican que la persona tiene una sólida profundidad de sentimientos. Este conjunto de características profundas le permite a la persona pensar a un nivel que un narcisista no puede ser capaz. Los narcisistas suelen ser analíticos, intelectuales y calculadores. Estas capacidades pueden ser impresionantes en muchas áreas, pero son totalmente insuficientes con respecto a las emociones humanas. De hecho, la intelectualización es un mecanismo de defensa empleado inconscientemente para protegerse de las emociones profundas. La desviación, la proyección y las distorsiones extremas también mantienen a una persona alejada de estados de sentimientos profundos e incómodos como la percepción sincera. Sin embargo, es la percepción junto con el auténtico remordimiento y la empatía lo que permite la conciencia personal de cómo él o ella impacta sobre los demás. Esto es lo que motiva a una persona a reparar una ruptura con un ser querido y evitar cometer el mismo error en el futuro. Ocasionalmente, un narcisista puede mostrar una comprensión intelectual de su estilo de relación egocéntrico, pero es incapaz de integrar esa conciencia a un nivel emocional profundo, por lo que el crecimiento y el cambio permanente en realidad son bastante raros. Además, a menudo distorsiona de forma inmediata e inconsciente lo que ocurre en la relación con otras personas, en su propia mente, creyéndose incorrectamente que es la víctima en lugar de ser el agresor.
Una de las ironías de la incapacidad del narcisista para sentir una emoción profunda es que anhela ser percibido como una persona profunda. Puede imitar, emular o seguir a alguien reflexivo y sensible como una forma de mostrar su propia profundidad emocional, aunque a menudo suena vacío porque los pensamientos profundos se originaron en la otra persona. En esencia, un pensador sensible, empático y profundo es alguien que tiene fácil acceso a las capacidades complejas que permiten a una persona crecer y evolucionar para ser mejor como ser humano. Un narcisista, por otro lado, suele preocuparse por todas las cosas superficiales: el estatus, el poder, el dinero, el control o la atención. Un narcisista es con frecuencia bastante insensible y superficial debido a una estructura defensiva inconsciente, rígida y robusta que mantiene a raya las emociones profundas e incómodas para él. Además, el narcisista está obsesionado con ganar la lucha por el poder en cuestión, por lo que mantener la calma y no implicarse emocionalmente es esencial para él. En estos momentos, la mejor defensa de una persona es poner en práctica el poder del pensamiento profundo y creativo. Por ejemplo, Julia estaba en una relación conflictiva con Alberto, su expareja narcisista con la que tienen hijos en común. Alberto rara vez se preocupaba por sus hijos a menos que eso le permitiera lastimar o acusar de algo a Julia. No había asistido a ninguna de las citas médicas de los niños y ni siquiera en las circunstancias en que tuvieron que ingresar alguno de ellos de urgencia. Durante el matrimonio se negaba sistemáticamente a cuidar a los niños cuando estaban enfermos porque consideraba que ese no era su trabajo, sino que eso le correspondía a su esposa. Después del divorcio, rara vez preguntaba cómo estaban los niños cuando Julia le informaba que habían estado enfermos y ni siquiera se preocupaba en llamar para ver cómo habían evolucionado. Sin embargo, sí insistía en que lo contactaran si un niño necesitaba quedarse en casa y no ir a la escuela y Julia tenía que ir a trabajar. Los niños no querían ir a la casa de Alberto cuando estaban enfermos. Querían quedarse en sus propias camas y en su propia casa. Por lo general, Julia podía teletrabajar desde casa para cuidar a un niño enfermo, pero ocasionalmente necesitaba asistir a una reunión o dos por la tarde. A pesar de saber que el niño enfermo deseaba desesperadamente quedarse en su propia cama y en su propia casa y prefería ser cuidado por su abuelo, Alberto insistía en que le trajeran al niño enfermo e incluso amenazaba con llevar a Julia a los tribunales si no cumplía. Llegó el día en que uno de los hijos se despertó enfermo. Rogó que le permitieran quedarse en casa con su abuelo durante el tiempo que ella necesitaba para asistir a una reunión. Julia sintió una intensa compasión por su hijo enfermo que estaba asustado. Por otra parte, sabía que Alberto la había estado rastreando a través de su teléfono y a pesar de cambiar varias veces de dispositivo, Alberto seguía siendo capaz de rastrearla. Se dio cuenta de que si iba a trabajar, él sabría que estaba dejando al niño al cuidado de su abuelo en lugar de llevarlo con él como había exigido. La posibilidad de provocar la ira de Alberto aterrorizaba a Julia, por lo que trataba de mantener la calma. Después de una cuidadosa deliberación, decidió dejar su teléfono en casa durante la reunión de la tarde y que de esa manera Alberto no pudiera saber que se había desplazado al trabajo. Le pidió a su padre que la contactara en la oficina si la necesitaba para algo. Esa noche recibió un mensaje de texto de Alberto que decía: «Qué lástima que hoy tuviste que quedarte en casa y no ir al trabajo. Espero que no te despidan». Alberto no solo no preguntó por la salud de su hijo, sino que también confirmó, sin darse cuenta, de que seguía rastreando y vigilando a Julia, lo que en realidad es un delito. Alberto causó su propio desastre. Primero, violó la privacidad de Julia al rastrear su teléfono sin permiso. En segundo lugar, ya había estado demasiado preocupado por sí mismo como para cuidar a un niño enfermo en el pasado,
lo que hizo comprensible la resistencia de su hijo a su petición de trasladar al niño al domicilio del padre. En tercer lugar, no se preocupaba en absoluto por lo que pudiera sentir o desear su propio hijo. En cambio, anteponía sus deseos egoístas a lo que era mejor para el niño. A través de sus comportamientos abusivos, Alberto demostraba cuál era su verdadera motivación, que no era otra que incriminar a Julia para quitarle la custodia del niño y no preocuparse para nada por su hijo enfermo. Al final, Julia decidió contactar a su abogado y acusar a su exmarido de acoso, intromisión en su privacidad y el empleo de medios electrónicos para su seguimiento. El juez le dio la razón y autorizó a que sus hijos pudieran quedarse al cuidado de sus abuelos, limitando las visitas con su padre a las legalmente establecidas en el acuerdo. Respetar las reglas legales es esencial para la convivencia entre las personas. Sin embargo, los narcisistas a menudo abusan del espíritu con el que se escriben las leyes. En los acuerdos de paternidad y en otras medidas legales solo se fijan una serie de condiciones básicas, ya que no es posible incluir los matices de cada situación diferente cuando se comparte la paternidad. Si una persona siente que un narcisista está interpretando y utilizando las resoluciones judiciales para ganar una lucha de poder, en lugar de hacer lo correcto por un niño, es importante defenderlo. Pensar profundamente en esta situación es primordial. También puede ser necesario consultar con un terapeuta, un abogado o un funcionario judicial. Un narcisista no tiene que ser rival para un pensador profundo. Ser más astuto que un narcisista es la mejor defensa. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.